Saludos y sean muy bienvenidos. Y como habitualmente decimos, lo que sigue no tiene como objetivo ser un divertimento, sino el visibilizar un fenómeno que debe ser tomado con la mayor seriedad y prudencia posible. Además de esto, es bueno recordar que el uso de auriculares para una mejor escucha es muy recomendable. En esta oportunidad escucharemos unos pocos ejemplos que son un buen indicio para una hipótesis muy interesante y muy poco frecuente, que debería ser tenida mucho más en cuenta a la hora de la experimentación, y es la posibilidad de que el origen de estas inclusiones anómalas sean de alguna forma conscientes de los pensamientos del experimentador o los experimentadores. Se han dado casos en los que las voces parecen intentar responder sobre cuestiones que no son verbalmente expuestas, por lo que siempre es recomendable no solo llevar un registro de los sonidos que pudieran haber en el ambiente, sino también sobre aquellos pensamientos que hemos tenido durante la experimentación, en lo posible, incluso las sensaciones que hemos podido tener y, si es posible, indicar en qué momentos esto ocurre, de manera que podamos corroborar si en esos momentos, aunque no hayamos dicho algo, tal vez alguna aparente filtración sonora anómala, que sería de otra forma una palabra o frase sin sentido, tome sentido por hacer referencia a algo que no llegamos a verbalizar, pero que sí de alguna forma a un nivel interno, y por qué no decirlo así, a un nivel espiritual, sí que estábamos manifestando. Cuando algunas veces en un ambiente, por ejemplo, en donde ocurre una discusión, suelen decirse expresiones como que el aire se podía cortar con un cuchillo o cosas similares, que parece realmente percibirse como el ambiente de una forma casi física se densifica, o por el contrario, cuando producto de alguna práctica más positiva, el ambiente parece estar lleno de una especie de invisible halo de una benéfica, una liviana energía sutil. Sin duda alguna, esto no solo se origina por los sonidos del ambiente, qué duda cabe, sino también por los sentimientos de quienes allí están. Y recordemos que estos sonidos, estas voces en sí mismas, toman del ambiente determinadas características que parecen usar, moldear, para que se genere una manifestación sonora. Entonces, de la misma forma, algún factor que pueda manipular el entorno de una forma tan sutil seguramente pueda ser consciente de esa energía del pensamiento, de la conciencia, de quienes allí estén en la experiencia. Veremos algunos pocos ejemplos que parecen apuntar hacia esto que hemos dicho. Voces que aparentemente son, en diferentes niveles, conscientes, no solo de lo que el experimentador dice, sino que además lo son de lo que piensa y siente. Comencemos. En el siguiente registro escucharemos una voz que dice "a dar la noticia". Esta inclusión anómala se da cuando yo digo que voy a dejar un espacio para que digan lo que deban decir. Pero yo pienso, mientras tanto, algo así como que sería algo normal que quienes estuvieran al otro lado de la vida o de la muerte física intentaran algunas veces volver para intentar decir que siguen vivos, que la vida continúa. Sería una reacción completamente normal y lógica, por lo que es bastante posible que esta voz que dice "a dar la noticia" estuviera haciendo referencia a ese pensamiento que yo había tenido y que de alguna forma estuviera validando esa idea de que vuelven para dar la noticia. La escucharemos con el volumen aumentado y con cierta limpieza, y luego con velocidad reducida. Alarma 90. 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 Alarma 90.
Anachronomedia. Anachronomedia. En el siguiente ejemplo se filtra una voz que habla en idioma inglés, pero con cierta particularidad. Puede percibirse una pronunciación un tanto inexacta, como si se tratara de alguien que no habla inglés de forma nativa y tiene una pronunciación diferente. Se da en una situación en la que yo pregunto cómo mejorar la comunicación, pero con la particularidad de, mientras decía esto, estar pensando en, además, la forma más efectiva de validar los resultados, es decir, que sumado al análisis técnico, estaba pensando en la importancia de la estadística, de la probabilística, de lo importante que es el fenómeno de la recurrencia y de la coherencia, de lo cual hablamos en otra parte del trabajo referido a la necesidad de descartar el azar y minimizar la pareidolia auditiva, por medio de la estadística fría, por parte de los experimentadores en general y también y sobre todo de mi propia experimentación. Esta voz que se filtra por entre el sonido soporte, como sabiendo esto que yo estaba pensando, dice en idioma inglés People Statistics, lo cual significa estadísticas de la gente, pero lo hace con una particularidad por demás interesante. Lo pronuncia de forma incorrecta porque dice People Statistics, agregando una E al principio, una letra E, como mezclando la palabra estadística o tal vez manifestando cierta imposibilidad de pronunciarlo correctamente, como ya ha ocurrido, pero a la inversa, voces que intentan hablar en castellano y curiosamente también ocurre que la pronunciación no es del todo correcta, pero sí es como podría esperarse que ocurriera con alguien que no domina el idioma e intentara pronunciar determinadas palabras. Es muy curioso ese fenómeno. Lo escucharemos limpio y luego un poco más lento. En la siguiente inclusión podemos escuchar una voz que dice contenta. Esta voz surge al preguntar si podían decir algo sobre el otro lado, pero en mi interior sobre todo estaba sintiendo algo un poco diferente a lo que estaba diciendo, y era si estaban felices, algo así como pensar si determinadas personas, muy aferradas a determinadas cosas de la vida física, sean cuales sean, seguirían conformes en otra realidad diferente. Esta voz, posiblemente consciente de eso, se limita a decir la palabra contenta. La escucharemos un tanto reducida en su velocidad y algo más limpia que en su origen. En la siguiente grabación se da una situación en la que yo estoy pensando mientras se efectúa la experimentación sobre hacer pruebas en otro sitio y no donde habitualmente suelo hacerlo.
Aparentemente consciente de este pensamiento, una voz que tiene cierto acento extranjero también parece aparecer en la misma sesión de grabación 2 veces. En una dice "hazlo en casa", y en la otra, como reafirmando lo antes dicho, al parecer la misma voz, aunque no es seguro, puede suponerse que a modo de recordatorio, aunque yo estoy preguntando una cuestión referida a la iluminación, por lo que escucharán mi voz hablando sobre una iluminación azul, una voz dice: "les hablé por casa", tal vez intentando recordar que ya que hablaba sobre mejorar la comunicación, antes se me había dicho que debía hacerlo en casa. Y sobre esta indicación no ha sido la única vez que al parecer me recomiendan eso. Escuchemos. Hazlo en casa. 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 Iluminación azul en el ambiente. 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 Para finalizar, una inclusión anómala que es ideal para ejemplificar este aparente fenómeno de que el origen de estas voces conoce lo que el experimentador está pensando, al menos algunas veces. Esta grabación me parece realmente impresionante y muy interesante. La situación concreta en la que se da es esta. Pensando yo en un afamado investigador en el campo de la transcomunicación instrumental, de nombre Klaus Schreiber, digo algo referido a él mientras recuerdo, aunque no lo digo, el hecho conocido de que esta persona aparentemente perfeccionó mientras vivía sus técnicas de transcomunicación instrumental a través de la guía y ayuda de su hija fallecida. Pero cometo un error, y al pronunciar su nombre digo otro nombre, digo Ernst Senkowski, quien fue otro gran investigador del fenómeno de la posible comunicación por medios tecnológicos con ese otro lado que estaría comunicándose con nosotros. Aparentemente sin esto importar, una voz muy fuerte me contesta refiriéndose al investigador que yo pensaba, a pesar de haber nombrado al otro. Esto quiere decir que la voz era consciente de a quién me refería a pesar del nombre incorrecto, y contesta sobre lo que estaba pensando yo en ese momento, en si se habría reencontrado con su hija al otro lado de la vida física. La voz entonces responde: "Su hija está acá". Escuchemos el archivo con el ruido de fondo reducido y luego algo más lento.
Hasta aquí esta parte referida a las voces aparentemente conscientes del pensamiento del experimentador. Este es sin duda alguna un tema muy interesante y muy importante y a tener mucho más en cuenta de lo que suele tenerse, en mi opinión. Es un punto muy importante, no solo pueden contestar a lo que hablamos, sino a lo que pensamos. Y cuando se obtiene un resultado un tanto extraño por su contenido, es una buena medida el poder recurrir a un registro de, además de lo que se habla y los sonidos en el lugar de experimentación, a un registro de lo que, en la medida de lo posible, claro, se piensa y se siente. Y mucho más aún si en el lugar de experimentación hay más de una persona, porque está la posibilidad de que las voces anómalas se refieran a alguien en particular que en ese momento se halle en el lugar. Así que hasta aquí. Nos encontramos la próxima vez. Un gran saludo y que estén muy bien. Hasta muy pronto.